Bien, nos encontramos con el compañero Enrique Cornejo, agradeciendo ante todo la entrevista que le hace el Comando Nacional por Internet Víctor Raúl Haya de la Torre. Compañero Enrique Cornejo, muy buenos días. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es la impresión sobre la coyuntura orgánica del Partido Aprista y el próximo Congreso Nacional? Yo creo que el partido, a lo largo de su historia, ha tenido siempre momentos difíciles. Este es uno de ellos. Pero como me decía el compañero Urbiola en Puno hace 2 semanas, saldremos de este también y saldremos airosos. Lo importante es mirar con seriedad, con detenimiento, sin atacar a nadie, pero con autocrítica, qué es lo que ha pasado para esta circunstancia en la que nos encontramos. Yo creo que sería un error pensar que solamente tenemos un problema de campaña. Nosotros venimos teniendo como partido ya dificultades expresadas en resultados concretos hace ya un tiempo, yo diría hace unos 10 años. Creo que las primeras señales de alerta pudieran haberse presentado cuando perdimos importantes capitales de provincia en elecciones anteriores. Creo que las señales pudieron haberse advertido también cuando retiramos candidaturas municipales y nacionales, lo que en política creo como aprendizaje no hay que hacer nunca, porque desorganiza, porque desmoraliza, porque desmotiva. Creo que la señal más importante se produjo hace un tiempo, cuando tuvimos 10 gobiernos regionales y luego nos quedamos solamente con uno. Y creo que finalmente también las señales hace un tiempo se dieron cuando perdimos el sólido norte en la práctica. Y entonces, si vemos la cosa con esa amplitud, y repito, con seriedad y fraternidad, pero con autocrítica, y me incluyo, entonces creo que el partido tiene que no refundarse. Alguien está utilizando la palabra refundación. El partido está fundado, tiene ideología, tiene doctrina, tiene historia. Esa es nuestra fortaleza. Y más de 90 años en la historia republicana del Perú no son casualidad. Es porque hay muchísimas compañeras y compañeros liderados por Víctor Raúl que han permitido que nosotros sigamos acá, haciendo política. Es el trabajo de ellos principalmente y no el nuestro el que permite que todavía sigamos vigentes. Es el trabajo de ellos, de Ramiro, de otros, de Armando, que permite que hoy día sigan diciendo fuera del partido la gente que somos el partido más organizado del Perú y nosotros sabemos que tenemos serias dificultades. Es el trabajo de otros que ya fallecieron y dieron su vida por el partido y que permite pensar que el APRA siempre encontrará una solución a cuanto problema aparezca. Afuera confían más en nosotros que nosotros mismos y eso se debe al trabajo de miles de apristas que dieron su vida por el partido. Entonces, yo creo que vista las circunstancias así, podemos analizar 2 fuentes de factores de esta situación. Los que vienen de antiguo le llamo unos 10 años últimos, y los que vienen de la campaña última. Voy a empezar por la campaña última y luego regreso a los antiguos porque creo que son los más importantes. En la campaña última creo que tuvimos varios problemas. El primero fue que nos hemos convertido hace ya un tiempo, y nuevamente en esta oportunidad, en un partido electoral. Solamente activamos cuando estamos en campaña. Y dejamos de hacer lo más importante que ha sido el APRA en su conexión permanente con el pueblo, a través de las casas del pueblo, a través del trabajo militante, a través del puerta a puerta, a través de la interconexión con todas las organizaciones sociales existentes. Ese ha sido nuestro trabajo. Y ahora resulta que solamente activamos cuando estamos cerca de la campaña. Y lo que queda claro, y no es novedad, es que lo que no se cosecha, lo que no se siembra no se cosecha. Y nosotros no hemos sembrado, pero además no hemos preparado el terreno para sembrar. Y eso hay que corregir. Primera cuestión. Segunda cuestión, yo creo que en particular en esta última elección tuvimos un problema de falta de reflejos. En el 2001, cuando el compañero Alan regresó del exilio, el famoso mitin de la Plaza San Martín, casi llegamos, no llegamos, y quizás fue una bendición que no llegáramos porque nos tuvimos que preparar durante 5 años para ser nuevamente gobierno en 2006. Esa misma noche o al día siguiente en la casa de Armando empezamos a ver el plan al día siguiente del mitin de San Martín para esa campaña que fue muy corta. Y cuando perdimos la elección con Toledo, esa misma noche nos preparamos para empezar a trabajar hacia el 2006 y para hacer gobierno en el 2006. ¿Y cuál era nuestra principal dificultad como partido y como APRA en ese momento ante la opinión pública? El que no habíamos hecho un buen manejo económico en el 85-90. Siendo ese nuestro principal problema, entonces decidimos hacer lo que llamaríamos un track record.
decidimos trabajar para demostrarle a unos y otros que sí podíamos hacer un buen gobierno económico, que habíamos aprendido la lección, que habíamos madurado, que por lo tanto confiaran en nosotros en ese aspecto. Del 2001 al 2005, 2006, le dimos gobernabilidad a Toledo desde el Congreso. Le dimos, no facultades, le aprobamos esa misma noche los dispositivos tributarios que traía el gabinete de Dañino, con Kuczynski incluido, a sugerencia de Jorge del Castillo. Yo estaba en la célula parlamentaria como asesor. Le dimos gobernabilidad haciendo importantes reformas constitucionales y leyes como la de regionalización o como otras que tuvieron nuestros votos, pero también nuestro criterio responsable, pensando que podíamos ser gobierno más adelante. Generamos condiciones como la Comisión Pro Inversión dentro del Congreso que facilitaban las inversiones y disminuían los conflictos. Le dimos entonces lecciones a todos de que habíamos madurado en términos de gobernabilidad y en particular en los temas económicos. Hicimos nuestra tarea y finalmente en 2006 eso se concretó con una votación que no solamente tuvo obviamente el tremendo impacto de la candidatura del compañero Alan y de su habilidad para utilizar a Chávez como un elemento detonador a favor nuestro, sino también el hecho de que mucha gente votó con menos desconfianza, y me refiero a mucha gente independiente, porque había visto el trabajo que hicimos anteriormente. Eso lo hicimos y tuvimos éxito. Fuimos gobierno e hicimos un buen gobierno. Generamos 1 millón de títulos de propiedad, construimos o mantenimos 10.500 kilómetros de carretera, dimos elementos de justicia social muy concretos, hicimos kilómetros de muros de contención, le dimos a millones de peruanos agua y desagüe que no tenían, desarrollamos pistas y veredas, trabajamos en miles de obras de electrificación rural, casi desaparecimos el analfabetismo funcional, universalizamos la vacunación, bajamos sustantivamente la desnutrición infantil, disminuimos más de 20 puntos la pobreza y crecimos al 7% promedio y casi al 10% el año 2010 en plena crisis internacional. Mejor demostración de que habíamos aprendido y que hicimos un buen gobierno y por la justicia social no hay. La pregunta entonces es ¿por qué habiendo hecho un buen gobierno la gente no votó por nosotros? Entonces tenemos que hacer una autocrítica seria de este tema. Porque reconociendo que hicimos un buen gobierno, ¿por qué no tuvimos resultados electorales buenos? Yo creo que nos equivocamos en el siguiente punto. Humala fue un desastre para la política peruana. Nos ha hecho retroceder y perder mucho tiempo en estos 5 años. Ha demostrado que la izquierda, o por lo menos parte de la izquierda, no sabe gobernar. Y ha demostrado además tener un gobierno corrupto y un gobierno que ahora empezaremos a saber todos los temas en los que está involucrado. En los aspectos que yo conozco, de obras de infraestructura, paralizó todo. Mandó arbitraje todo, no tomaba decisiones, no firmaba contratos, al punto que la única obra grande que ha inaugurado Humala es la línea 2, perdón, es el tramo 2 de la línea 1 del metro, que nosotros dejamos concesionada, financiada y diseñada. Nada más, porque fueron ineficientes, incapaces, pero hay que reconocer con hidalguía que en un tema han sido muy eficientes. Nos enrostraron el tema de corrupción durante 5 años seguidos y no tuvimos la capacidad, no tuvimos los reflejos para contestar con toda fuerza ese tema. Y entonces, cuando la campaña electoral empezó, teníamos 5 años de corrupción, narcoindulto, corrupción, megacomisión. Y buena parte de eso influyó en un electorado muchas veces joven, que no nos conoce de antiguo, que no vivió nuestro proceso, y en otro electorado menos joven, que sin duda tomó este tema como un tema sin respuesta. Respondimos, pero parece que no fue adecuada la respuesta a la luz de los resultados. Yo mismo, ahora lo puedo decir, un año antes de las elecciones sugerí que el partido tomara una acción inmediata en este asunto, directa, que deslindara con la corrupción, que focalizara los hechos de corrupción a las individualidades que correspondían, pero que no mancharan al partido ni mancharan, digamos, nuestro trabajo que habíamos hecho con tanto sacrificio durante tanto tiempo. Yo mismo sugerí que se pusieran algunas acciones concretas en el partido, como por ejemplo convocar a compañeros o independientes notables que pudieran ejercer una labor de supervisión, de sugerencia de cómo el partido puede hacer tareas, como otros partidos hermanos de la Internacional Socialista ya hicieron. Sistemas de autocontrol que permitan que en padrones, que en inscripción, que en acciones, no solamente haya transparencia en el manejo de los recursos, sino filtros para evitar infiltraciones no deseadas de narcotráfico, de crímenes organizados, de lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahí lo tengo por escrito, las sugerencias que hice. Hice otras más. Se me escuchó, se me dijo que la Comisión o la Dirección Nacional de Política iba a tomar temas en el asunto y se me respondió que lo único que había quedado es limpiar el padrón y enviarlo a la RENIEC. Después ya fue tarde. Volví a insistir en algún momento que debíamos a tomar este tema con mucha, convicción, con firmeza, pero sobre todo diciendo a la población, así como hicimos el 2001 con el tema económico y el 2006, ¿qué cosa haríamos en un futuro gobierno aprista para evitar hechos de corrupción? Para que no hubiera una política pública que pueda ser diezmada por esta calamidad que es la corrupción. Y creo que allí fue nuestro principal problema, porque no pudimos salirnos de esa imagen que nos mostró Humala y compañía. Y un cuarto factor, creo que otro factor importante, es que la alianza con el Partido Popular Cristiano, teniendo, digamos, un objetivo deseable, un objetivo positivo, frente a la crisis de los partidos, que es una crisis mundial, los dos partidos con mayor historia en el Perú, con ideología propia, con doctrina, con institucionalidad, y que hemos sido rivales políticos normalmente, pues decidimos juntarnos en un afán de demostrar al Perú que podemos conversar, que conversar no es pactar, como decía Ramiro, que definitivamente se pueden plantear políticas de Estado aún desde diferencias. Fue una buena intención, pero fue una mala oportunidad. Lo concreto, a la luz de los resultados, es que ni los pepecistas han votado por la fórmula presidencial, porque los cruces en las mesas están clarísimos, y hasta los propios compañeros han votado más por la fórmula del congresal que por la presidencial. Y entonces aquí tenemos que ver un tema de percepción. Como dicen en la vida, como en la política, no solo hay que ser, sino parecer. Y la percepción que existe en la población es que nos hemos ido a la derecha. Algún compañero me ha contestado cuando yo he dicho esto: sí, eso quiere decir que tú no reconoces que en el gobierno que has participado has hecho trabajo de izquierda democrática y por la justicia social. Sí, lo acabo de decir claramente con cifras de las que yo soy parte también como responsable. Y me felicito de participar de esas cifras. Pero yo no puedo negarme a ver una cuestión objetiva. La percepción de la gente y del pueblo es que nos hemos ido a la derecha. Y tiene sentido, porque si en la campaña del 2006 a Lourdes Flores le dijimos que era la candidata de los ricos, y con ese criterio y otros más le ganamos el pase a la segunda vuelta, ahora resulta que la gente, que tampoco olvida mucho, recordaba eso y nos veía junto a ella. Y lógicamente la candidata de los ricos ya no es de los ricos ahora. Creo que como autocrítica tenemos que pensar en todos estos temas. Y finalmente, uno que no es nacional, es mundial. Fíjense cómo está Estados Unidos. Donald Trump es un freelance dentro del Partido Republicano, no es un republicano, de origen. Ha entrado al Partido Republicano para poder ser candidato. Y está originando unos problemas tremendos en la política norteamericana y con una posibilidad de ser presidente, ¿no? Acaba de celebrar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. O sea, es un tipo que puede disparar para cualquier lado. Estados Unidos, con toda su institucionalidad de más de 2 siglos, está con un candidato que puede ser un candidato antisistema, por llamarlo de alguna manera. España, con su gobernabilidad post-Franco y su democracia que todos admirábamos y celebrábamos, con su pacto de la Moncloa y todo lo que ha significado el salir del franquismo, con 2 partidos que institucionalizaban el bipartidismo allí, hoy día tiene problemas de gobernabilidad y no puede formar gobierno. Han tenido que ir a otra elección por decisiones de ambos partidos, tanto del PSOE como del Partido Popular. Y así podríamos seguir dando ejemplos en otros países del mundo. La política está en cuestionamiento. Y esto es un tema mundial, porque en tiempos de Internet, como los que ustedes manejan en el comando, en tiempos de información como input y de conocimiento como output, o sea, en tiempos de intangibles, lo tangible que es el libro, la Constitución, la ley, el estatuto, todos nos basamos, la directiva, que en el partido la miramos como un tema tan importante. Sin directiva no funcionamos, así somos. Y por eso nos hemos mantenido un buen tiempo. Pero resulta que hoy día el papel ya no es importante y la intermediación no es importante. La política como intermediación, como dicen los muchachos, ya fue. Y los políticos tenemos que entender eso. Si no lo entendemos, vamos a sufrir mucho para poder reciclarnos en la actividad social y política moderna de este tiempo, de este siglo XXI. Y el APRA, que es APRA, porque siempre estuvo poniendo agenda al Perú,
porque siempre se adelantó a su tiempo y puso los temas importantes para el pueblo y para el país y para la democracia. Hoy día está respondiendo a temas que otros ponen. Y ese debe ser uno de los principales cambios que debemos hacer, no solo en el APRA, sino en la política peruana, porque el APRA tiene la expectativa de apristas y no apristas, de que debe tener una posición clara y una posición de liderazgo, y como Víctor Raúl, tratar, no vamos a poder, porque Víctor Raúl es irreemplazable, pero tratar de adelantarnos a la época para fijar rumbos, esperanzas, que es lo que necesita la gente y que es lo que pide de la política. La política como intermediación ya fue, la política como representación vuelve a ser importante. Lo que necesita la gente no es que el político le diga qué hacer, ni que le diga cómo debe confiar en él o en ella para luego abandonarlo hasta la próxima elección. No quiere que le informe qué pasa en el mundo, porque la gente a través de las redes sabe qué pasa en el mundo, qué pasa en su país, qué pasa en su vecindario. Por último, hace política todos los días en el Twitter o en el Facebook o en cualquier red social. Lo que necesita es que si la gente considera que la política debe ser para cuidar a los animales domésticos y no comprarlos y no adoptarlos, que es un tema que aprendí en la campaña del 2014, entonces el político que representa eso tiene que ir a hacer eso. Y punto, no otras cosas, eso. Y el que tiene que cuidar que el género sea un elemento respetado y a la mujer se le reconozca y se le pague igual que al hombre en igual función, tiene que ir a trabajar eso. Y el que piensa que lo fundamental es que el deporte debe formar parte de la política por la seguridad ciudadana y cada punto negro o de conflicto tiene que convertirse en un punto de recreación, de cultura y de deporte, tiene que ir a trabajar eso. La mayoría de la gente no quiere hacer política, quiere dedicarse a lo suyo, pero quiere que los políticos respeten su palabra y los representen. Ahí vienen temas importantes. Bueno, y esto ha sido lo que ha pasado, pero ¿qué viene de antiguo? Porque empecé por ahí. Hace más de 10 años ya, en el partido ha pasado algo que tenemos que reconocer que nos ha generado muchísimos problemas. El partido, ¿por qué siempre ha sido un partido sólido, organizado? Porque nos jactábamos con razón y sin falsa modestia de que teníamos al menos un compañero en cada lugar del país. Por donde uno camina, o hay un sacerdote, o hay un maestro, hay un local, o una estrella, o un corazón aprista latiendo. Hoy día, la verdad que eso no es cierto. Uno camina por el Perú y encuentra locales cerrados, abandonados, con candado, porque todavía tenemos, por el abandono que ha habido del partido, grupo A, grupo B, grupo C. A mí me cuesta caminar las bases ahora porque a veces voy a un lugar y me dicen, pero no han estado todos los compañeros. ¿Y por qué no fueron? Porque es el grupo tal. Ahora usted tiene que ir para ir al otro grupo. Ese desgaste es un desgaste inmanejable en política. No podemos seguir así, pero no los culpo, no los critico, no los juzgo, porque sería como negar que tenemos un problema. Eso ocurre, ese desánimo, esa circunstancia de frustración, ese caos, esa desorganización en el partido más organizado del Perú, ocurre porque hace algunos años venimos provocándolo, permitiéndolo o hasta gestándolo. ¿Falta liderazgo? Yo diría que el APRA es como un cuerpo humano que está vivo, felizmente, más por los genes y por los trabajos anteriores, por la alimentación que tuvimos en la niñez, en la pubertad y en la adultez. Pero ahora que ya somos adultos mayores políticamente, ¿no es cierto? Son nuestra alimentación de antiguo, nuestros ejercicios de antiguo, es decir, lo que hicieron Aya, Ramiro, Armando, el Cachorro, todos los compañeros anónimos que han trabajado por el Perú más de 90 años y por el APRA. Eso es lo que nos permite vivir, no el trabajo necesariamente de los últimos tiempos. Y no estoy negando la valía del trabajo de los últimos 20 años ni el liderazgo de Alan García. Hay quienes quieren poner en mis palabras una circunstancia que yo niego rotundamente. El tema del partido en este momento no es quienes están a favor de un compañero o de otro. Ni siquiera es negar el auténtico liderazgo que tiene Alan García, que se ganó ya un espacio en la historia del Perú al llevarnos al APRA 2 veces a ser gobierno, 2 veces presidente de la República, en algún momento poner 10 gobiernos regionales y cientos de municipios provinciales y distritales. ¿Quién puede negar su liderazgo? Pero el propio Alan García, como empezó la entrevista, ha pedido renovar el partido. Y yo creo en Alan García, en su autenticidad, de que él sabe que necesitamos renovar el partido. Y renovar el partido significa hacer autocrítica primero, todos, porque nadie se salva de este asunto. Y en segundo lugar, tomar medidas correctivas. Y decía, este cuerpo que está echado, porque está echado, no está caminando,
vive, tiene fortaleza para empezar a caminar, pero tiene que pasar por un proceso previo. Ese proceso previo es el proceso de aquí al Congreso. Esto es como pasar de cuidados, intensivos a cuidados intermedios. Pero apenas cuando termine el Congreso se ha hecho quizás la tercera parte de la tarea. El inicio apenas. La tarea para que ese cuerpo empiece a caminar y empiece a caminar como debe ser, recién empezará. Y para que ese cuerpo tenga un cerebro y un corazón, un cerebro que tenga autoestima como siempre lo hemos tenido, y un corazón que tenga la mística que siempre hemos tenido, todavía va a tomarnos un tiempo, pero hay que trabajarlo desde ahora. El Congreso no es el fin, es apenas un paso necesario, pero inicial. ¿Y qué tenemos que corregir? Yo pienso que ha sido un error, que esa organización territorial y funcional que teníamos y de la que nos admirábamos y otros respetaban y hasta temían, hoy día está conectada solamente a un, vamos a ponerlo así, sin que sea despectivo, respeto a todos los compañeros, como una especie de máquina artificial que se llama Dirección Nacional de Política. Esa máquina está alimentando al corazón y un poco irrigando al cerebro, con su buen criterio, el criterio de mantener una vida o quizás desarrollar algunas actividades, pero el resto del cuerpo está desconectado. La sangre que va al corazón no está llegando, regresa sin haber tenido su efecto. Esas son las bases del partido. Y entonces voy a poner ejemplos de ese sistema circulatorio trunco. Padrón, que es un padrón que es el mejor reflejo de toda nuestra desorganización. Padrón inflado a veces, desinflado cuando conviene. Padrón que significa que cuando algún compañero o compañera no conviene que esté, empieza a salir del padrón y ya no está. Somos los únicos que hacemos esa arte de desaparición de personas en el padrón a discrecionalidad de quien le convenga. Padrones que tienen lo insólito en un partido, que en los últimos 10, 11 años, todos los jóvenes que han querido y están en el partido, incluso dirigentes nacionales, no están inscritos en el partido porque el padrón está cerrado hace 10 años. Yo fui candidato del partido en 2014 y se me dijo, ¿vas a ir solo con jóvenes? No sé si se me dijo eso con un ánimo de promoción auténtico de la juventud o con un ánimo de ver a ver si la haces, ¿no? Y yo me entrevisté a 250 compañeros en una semana porque yo tuve solo 10 días para ser candidato desde el momento en que me dieron el ok. ¿Y saben qué encontré en las entrevistas? Que muchos de los candidatos y candidatas que yo entrevisté eran excelentes compañeros, con trayectoria, con dirigencia, pero no tenían afiliación orgánica al partido. ¿Y saben qué tuvimos que hacer? Tuvimos que ponerlos en la lista del 20% de invitados que la ley electoral plantea. Eso no puede ser en el partido aprista. Y por supuesto hay miles de casos más que cada uno de nosotros podría contar. Padrón de la que no me siento orgulloso, como estoy seguro ninguno de ustedes. Yo escuchaba el otro día al jefe del RENIEC que le decía a los observadores electorales, con algunos de los cuales conversé, extranjeros que habían venido, le decía, el padrón del RENIEC es el mejor padrón de América Latina. Y un observador le dijo, ¿y por qué? Porque quien no está en el padrón no existe. Y yo dije, ¿cuándo llegaremos en el APRA a tener un padrón que pueda yo, como el del RENIEC, decir, el padrón del partido aprista es el mejor padrón de los partidos políticos en América Latina, porque donde hay un aprista en cualquier lugar del Perú, ese aprista está en el padrón, y el que no está no es aprista, pero el que está nunca va a dejar de estar. El único requisito por el cual no debe haber una persona en el padrón es su moralidad. Tiene que ver con que no esté metido en temas de corrupción, de narcotráfico, de lavado, de crimen, su ética, y todo lo demás tiene que ponerse a un costado, y ahí tenemos que hacer autocrítica a todos los compañeros. Porque yo creo que habrá un momento, y espero que sea pronto, en que tendremos que plantear un jubileo en el partido, donde regresen muchas compañeras y compañeros que se fueron aburridos, que se fueron porque no se les dejó participar, no se les dio espacio, ¿no? Y que se fueron porque se encontraban ya desanimados de hacer política. Me da mucha pena ver en los otros partidos políticos Fuerza Popular, en todos, a distinguidos ex compañeros. Ahí veo a un distinguido congresista de Fuerza Popular que hasta hace poco pudo ser nuestro alcalde en Trujillo. Pero hagámonos una autoinspección o una autoevaluación. No lo critiquemos tanto al ex compañero, critiquémonos nosotros y pensemos, ¿por qué no está ese compañero con nosotros? Ese que hemos formado desde pequeñito, ese que hemos preparado para hacer lo que ahora es. ¿Por él o por nosotros? Es una pregunta que dijo y que nos toca a todos. Entonces, padrón con todas sus características, padrón
que debe ser un padrón abierto solo con esa limitación y que nunca más debe ser utilizado con criterios personales de ningún tipo. Una democracia interna, somos el partido que promueve y de hecho legítimamente en su historia siempre ha sido un partido por la democracia y contra la dictadura. Sin embargo, no practicamos la democracia interna como predicamos hacia afuera y actuamos. Democracia interna significa respetar la opinión del compañero. Democracia interna significa respetar el voto del compañero. Democracia interna significa descentralizar parte de las decisiones. Democracia interna significa que si alguien avanza hay que darle espacio, hay que permitirle que avance y no pensar que me está pisando la sombra o que me va a hacer, digamos, que mi posición en el partido pueda disminuir. Eso solo es inseguridad. Eso solo revela que no estamos pensando en el partido, sino en forma particular. Yo quiero proponer un lema. Así como tenemos lemas que nos unen y son muy buenos, solo el APRA salvará al Perú, o cuando un aprista muere nunca muere, desunidos nada somos, unidos todo lo podemos. Agreguemos uno si les parece. Cuando un aprista triunfa, el APRA triunfa. Cuando un aprista avanza, todos avanzamos. Si dentro de 1, 2 o 3 años tenemos 1000, 2000 líderes nuevos o antiguos reposesionados anímicamente y permitidos que sean ellos mismos, ¿debemos sentirnos tristes o contentos? Debemos sentirnos seguramente muy satisfechos. Y eso hará que algunos de nosotros, los que ya tenemos un poco más de edad o que ya tenemos cierta trayectoria, seamos menos. El partido de Águila Torre siempre se caracterizó por tener gente valiosa que valía por sí misma, no por tener un cargo, no por bajar la llanta al otro. Tenemos que hacer autocrítica y también, y permitir realmente que en el partido se dé posibilidad a todo aquel que quiere participar, pero creo que al mismo tiempo hay que poner ciertas reglas. Una primera debe ser, si tu compañero o compañera quieres participar en algún cargo, bienvenido que sea, pero piénsalo bien, porque primero ya no habrán cargos dispuestos por comandos de acción o por decisión unilateral. Todo cargo debería venir y debe venir en el futuro en el APRA por elección popular de los apristas. Un aprista, un voto. Y si tú no logras ser elegido, no te enojes ni hagas un anforazo. Trabaja desde ahora para que en la próxima seas tú elegido. Si aprendes a hacer eso, vas a ser regidor, alcalde, congresista y de repente presidente. Pero si no lo aprendes, nunca vas a llegar más adelante. Esto tenemos que volver a hacer como el APRA lo hacía anteriormente. Y luego que ya tienes la legitimidad del voto aprista, te pido otra cosa. Si tú vas a trabajar 3 o 4 años en ese cargo, trabaja completo los 4 años. No vengas al segundo año a decir, ahora quiero ser candidato a regidor o candidato a alcalde. Y cuando ya estás en eso, no vengas a decir, ahora quiero ser candidato a congresista. Si quieres ser candidato a congresista, tienes derecho, pero trabaja en eso desde ahora y no seas secretario de organización, no seas regidor, solo trabaja para eso. Y tercer criterio que te quiero pedir, permíteme sugerir otro tema. Empecemos a trabajar un aprismo por resultados. Si tú has sido elegido por el voto popular aprista y vas a cumplir tus 4 años y no te vas a meter en otra cosa y vas a honrar lo que le pediste como voto a los compañeros y compañeras, ahora ponte tú mismo tus metas. Tú ponte las metas, nadie te las va a poner. Si eres secretario de organización, dime qué vas a organizar, cuántas reuniones vas a hacer, a cuántos vas a convocar, a cuántos vas a volver a animar para que vengan al partido, qué actividades vas a hacer. Y esos números, todos se lo evaluamos cada cierto tiempo, tus números. Y tú nos dirás por qué avanzaste y por qué no avanzaste en otros temas. Y eso irá a tu escalafón personal partidario. Para que nunca más un compañero o una compañera sea evaluada por cómo me siento contigo, si me pareces bien o me pareces mal, si eres de mi grupo o eres del otro. Tu escalafón dirá qué hiciste, qué no hiciste, lo bueno y lo malo que todos podamos tener. Y en ese currículum partidario y en esa historia partidaria,